Muy bien. Voy a crear un proyecto. Esto es una clase de repaso, como ya les había anunciado. Vamos a hacer algunas cositas bien básicas en programación, estas 3 horas que tenemos. Voy a crear un nuevo proyecto. Aquí pues va a tardarse dependiendo de la computadora, ¿va? Voy a esperar un ratito. Muy bien. Vamos a crear entonces un proyecto general. Igual, cuando trabajamos con un proyecto, voy a hacer un proyecto a aplicación de Windows, Visual C Sharp, Windows, aplicación de Windows. Colocar aquí proyecto, resumen de la clase, resumen programación. Es programación 3. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito más interactivo esto, ¿ok? Bienvenidos a los que se vienen integrando a la clase, pero quiero que me ayuden, que me vayan ayudando en cuanto a la cuestión. Vamos a hacer un nuevo proyecto. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que debemos de construir? ¿Alguien me puede decir por dónde debería de comenzar para comenzar con el proyecto? El diseño, profe. O sea, El diseño, así. Primeramente tenemos que saber qué vamos a hacer, ¿va? No sabemos qué vamos a hacer. Ajá. Tenemos que escribir en bloc de notas. Okay, muy bien. Vamos a escribir en bloc de notas. Muy bien. Vamos a hacer, antes de programación, hay que nosotros analizar. Analizar, puse. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a construir. Como esto es una clase resumen, vamos a aprender lo siguiente. Directivas. Vamos a ponerle control de directivas. ¿Ok? Creación de clases principales. Vamos a también crear nuestra creación de pantalla principal. MDI. Luego de eso vamos a crear conexión a base de datos. No chorizos mod, ¿verdad? Y vamos a terminar creando un mantenimiento. ¿Ok? ¿Les parece que nuestro resumen de la clase quedaría bien así? ¿Cómo lo ven? Quiero escuchar opiniones. ¿Será que nos da chance de terminar? ¿Qué creen ustedes? Tenemos hasta las 5 clases, ¿va? 5:20. Bien. Pero eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. En eso se va a descomponer nuestra clase. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar entonces con esto, control de directivas. Vamos a empezar haciendo el control de directivas. ¿A dónde aplicamos el control de directivas? Bueno, lo vamos a aplicar aquí, ¿verdad? Donde dice el nombre del proyecto. Aquí arriba, proyecto, resumen, programación 3. No donde dice solución, sino que acá. Aquí yo tengo mis directivas, pero son bien pocas. Yo debo de crear una directiva, dándole clic derecho, agregar, carpeta. Y voy a crear una directiva para meter mis clases principales.
Vamos a crear una directiva para poder colocar nuestros mantenimientos. Vamos a crear una directiva para inicio. Y si tuviéramos, bueno, esto lo vamos a ver ya la siguiente semana, ¿va? Pero ya después irían los módulos, ¿va? Los módulos que vamos a utilizar, el módulo 1. Vamos a poner unos módulos 2. Módulo 3. Vamos a hacer unos 4 módulos. Módulo 4. Ahí está. Entonces, también otra cosa que la vamos a ver el siguiente, ya ahorita en la otra semana vamos a empezar, que son los reportes, ¿verdad? Entonces, a esto me refiero cuando hablamos nosotros de un control de directivas, ¿va? Falta otra, que es la que más le encanta a ustedes. Conexiones. Es la de conexiones, ¿verdad? Hoy pues solamente vamos a trabajar con conexiones, inicio y mantenimiento. Estas de acá solo las creé para que ustedes vieran, ¿verdad?, a qué me refiero cuando hablamos de un control de direcciones. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos nosotros de control de directivas, pues nos referimos a eso. Entonces, esta ya está listo, ¿va? Ya la tenemos lista. Ahora vamos a hacer creación de la clase principal. Bien. Nuestra creación de la clase principal básicamente es nuestra carpeta inicio. Dentro de nuestra carpeta inicio deberían de haber algunas opciones, como por ejemplo, vamos a colocar aquí un Windows Form. Ok, miren, lo voy a volver a hacer. Le voy a dar clic derecho en la carpeta inicio. Agregar Windows Form. Y voy a hacer mi formulario inicio de sesión. Vamos a ponerlo en inglés, me gusta más. Vamos a poner el login, que llamamos, ¿ok? Es mi formulario login. ¿Ok? Ahí ya creé mi formulario login. No voy a hacerlo bonito, no voy a detenerme en diseño porque me voy a tardar un siglo. Pero usualmente cuando hablamos de un login, nos referimos nosotros a hacer algo así. ¿Okay? Vamos a hacerlo bien sencillito. Usuario. Y password. Vamos a hacerlo lo más sencillito que podamos para no atrasarnos tanto. Vamos a ponerle a este ingresar. Y a este le voy a poner salir. Siempre buena práctica. Cuando yo creo y meto objetos, colocarle los nombres, ¿va? A este le voy a poner txt usuario. Y a este le voy a poner txt password. Tenemos acá el btn salir. Y a este le vamos a poner el btn ingresar. Muy bien, ya tengo mi primer formulario, que es cuando estamos hablando de la clase principal. Voy a crear ahora, ya tengo uno, lo voy a guardar. Parte de la clase principal que debo de utilizar, clase principal, ¿verdad? Voy a crear también mi conexión. Para crear mi clase conexión, le voy a dar clic derecho a conexiones, agregar, y le voy a dar donde dice clase. Una clase, pues le voy a poner como nombre conexiones, ¿verdad? Conexiones BD o base de datos, como le quieran poner. Recuerden que los dos nombres pues son los de medio. Ya tengo creada mi clase. Todavía no la voy a programar, ¿va? Solo estoy creando lo que necesito. Después la voy a rellenar uno a uno.
Entonces ya tengo yo mi login. Ahora voy a crear aquí mismo mi MDI. En el inicio va aquí MDI, agregar. Y como no está aquí, clic derecho, agregar, nuevo elemento. Me voy a buscar aquí vamos a ver, en Windows 4. En Windows 4 voy a buscar donde dice formulario MDI. Y esta pues va a ser mi pantalla principal MDI, ¿verdad? Bueno, principal, pantalla principal. Le vamos a agregar. Ya tengo entonces mi pantalla principal MDI. ¿Qué le debo de hacer a mi pantalla? Bueno, yo quiero que cuando mi programa comience, mi programa se cargue maximizado. Entonces aquí le doy clic aquí en la pantallita, aquí cualquier lado. Luego donde dice Windows State y donde dice normal, le voy a poner maximizado. Para cuando se encienda, cuando el programa cargue, ¡puf! ¿Verdad? Muy bien, como mi programa no tiene muchas cosas, voy a eliminar varias cosas de acá que no necesito, ¿verdad? Porque a veces tenerlas ahí más bien me pueden hacer algunas estorbas. No necesitamos. Vamos a trabajar solamente con... Dijimos que íbamos a hacer... Bueno, las conexiones. Vamos a tener aquí una voy a llamar prueba. Pruebas. Y dentro de pruebas, vamos a tener... Vamos a eliminar esto de acá. Pruebas. Y a este le vamos a llamar mantenimiento. Bueno, vamos a borrar. Voy a seleccionar varios de nosotros. Ya se imaginan cuántos errores hay ahorita ya, ¿verdad? Porque cuando eliminamos acá se ven más errores por el otro lado. Mantenimiento, resumen, le voy a poner, ¿va? Ojo, no quiere decir que una vez que terminemos de hacer lo que estamos haciendo, más adelante no podamos agregar otras cosas. Claro, ¿verdad? Eso es diferente. Esta barrita de acá, pues por ahora no la necesitamos, la voy a eliminar. Ya tengo mi formulario. Vamos a ver cuántos errores me tira, lo vamos a cargar solo para probar los errores que me va a tirar. Ya me tiró los errores, me tiró 3 errores. Bueno, vamos a eliminarlos. Para eliminar los errores que están acá, fíjense bien, yo le voy a dar clic al error, doble clic, y me lleva directamente donde está el error. Lo que tengo que hacer en este caso es borrarlo, ¿va? Aquí nomás está el otro, ¿eh? Ya está. Qué fácil, ¿va? Muy bien. Hoy sí va. Ah, pero no me carga el MDI. Me carga el for 1. Pero yo quiero que me cargue el MDI. Entonces, ¿cómo hago para que me cargue el MDI? Bueno, me voy para la opción de program.cs, aquí abajo. Y en vez de colocar aquí for 1, voy a colocar pantalla principal. Entonces lo que hago, miren, doble clic, ya. ¿Me tira error? Bueno, si me tira error, yo me voy al foquito, acá. Y lo que puedo hacer es nada más darle aquí, using project resume, punto inicio. Esto es para que me agregue la clase a esta porción del visual. ¿Okay? Entonces, ellos agrega aquí está agregada, miren, proyecto solución de programación, punto inicio. Me está agregando esta directiva de inicio acá para que yo pueda utilizar pantalla principal. Al cargarlo, ya tengo mi DMDI funcionando, ¿bien? ¿Ok? Ah, me saltó el botón salir ahí, va. Vamos a poner el botón salir. ¿Qué era que siempre me olvidé el botón salir? Pero bueno. Vamos a eliminar también este montón de rayitas que tengo acá. Y aquí le voy a poner salir. Le damos clic derecho, salir. This.close. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver cómo vamos hasta aquí. Ya hicimos la clase principal, ya está hecho. Perfecto. Ya creamos el MDI.
Estamos listos con esto. Opción lista. Y ahora dice que vamos a crear nuestra conexión a base de datos. Bueno, la conexión que vamos a crear es la conexión que no es chorizo, ¿verdad? Que es la conexión que tanto les gusta a ustedes, ¿verdad? Pero vamos a hacer una conexión diferente. Voy a abrir el... Ah, no, si yo no lo tengo, ya me acordaba que no lo tenía. Bueno, que tengo por aquí un poquito marcado eso. Pero permítame. Entonces, como vamos a crear ahorita esto, ¿eh? Vamos a crear la conexión a la base de datos. Es lo primerito que vamos a crear. O sea, que lo vamos a hacer desde este sectorcito de acá. Solo déjenme que tengo por aquí una cosa. Permítanme. Aquí tengo ya. Esta es. Muy bien. Como vamos a crear ya a nivel de clase, lo primero que voy a crear yo aquí dentro de mi clase conexión es una función. Entonces, voy a crear una función pública y le voy a poner conexión BD como nombre, conexión BD. Este nombre de conexión BD me va a servir para poder conectarme a mi SQL. Entonces, tengo que hacerlo de este tipo, ¿ves? Public SQL Connection. No sé por qué no me publica. Okay. Vamos a ir corrigiendo de a uno. Primero, esto es el método de conexión, el cual estará aplicado desde una clase que se llama conexiones base de datos. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle al SQL que se conecte con este formulario. Ojo, le vamos a pedir al SQL que se conecte con este archivo. Para ello, me voy para el foquito marcando esta palabra clave que es SQL Connection. Me voy al foquito y aquí le voy a decir que agregue el using system.data.sql client. Entonces esto me agrega la librería para que yo pueda utilizar este de aquí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí. Chao. Ok. Fíjense bien acá, ¿eh? El problema que de este error es bien común. Porque esto es lo que cuando yo hago un método, recuerden que este es un método, ¿verdad? Los métodos me tienen que retornar algo. Voy a poner null por mientras, para que me quite ese error. ¿Verdad? Si yo hago un método de este tipo, me tiene que retornar algo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que el método me retorne la conexión. ¿Me entienden? Entonces, ¿se acuerdan del método chorizo? El método chorizo lo vamos a poner aquí. Tal y como lo tenemos en el método de chorizo. Por eso quería solamente copiar el método, pero ni modo. Donde teníamos nosotros la cadena y decíamos en la cadena el data source igual a local, le voy a poner aquí. Ok. Punto y coma.
Luego viene el catálogo inicial. Esto va a ser igual a la base de datos. Todavía no sé qué base de datos, lo voy a poner así para luego ir a buscarla. Luego tenemos, ocupamos el user ID. El user ID todavía no me lo sé todavía, lo vamos a ir a buscar. Y tenemos por último el password. También no lo conozco, ¿verdad? Entonces, esta es mi cadena de conexión. Ahora vamos al SQL para obtener los datos que hacen falta, ¿ok? Entonces, conectar aquí. Tengo una base de datos, lo voy a poner como nombre de resumen. ¿Okay? Base de datos resumen, ahí está. Ya tengo mi base de datos resumen. Y voy a crear un nuevo usuario. Le voy a poner resumen también. Y en el nombre le voy a colocar noviembre. En el password, perdón. Entonces marcan estas opciones. Nos vamos para server rules. Marcamos admin y public. Y aquí en el user mapping marcamos master. Para marcar master se desmarcan las de abajo y seleccionamos el DB owner. Y le damos OK. Hoy sí ya tengo listo. Vamos a rellenar aquí. ¿Verdad? Entonces se llama resumen nuestra base de datos. A ver. Se llama resumen. Ahí está. Mi usuario que puse se llama resumen también, ¿verdad? El password que coloqué se llama noviembre. Entonces ya tengo lista mi cadena de conexión. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue ahora es crear la conexión. Para crear la conexión yo voy a utilizar lo que es el SQL Connection como nombre de variable. SQL Connection. Y aquí vamos a poner el connect que teníamos nosotros en el método chorizo, ¿va? Esto va a ser como new SQL Connection y aquí tiraría yo la cadena. Ahí está. Recuerden que estoy aplicando el mismo método chorizo. Muy bien, ahora una vez que tengo esto voy a abrir el Drive. Como tengo aplicado el método chorizo, recuerden, solo que aquí lo estoy convirtiendo en una clase. ¿Verdad? Section EX. Ahí tengo mi try catch. Importantísimo el try catch aquí. Vamos a aplicarle al ¿cómo se llama? Box.show. Tira ese error porque no he agregado la librería, supongo. Aquí está. Hoy sí. Miren, es que tengo que agregar esta librería using system.windows.form. Hay que agregarla para poder trabajar con el message box, si no, no va a poder. Punto message. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? Uy, ¿qué pasó? A ver, que está en minúsculas. Ok. Luego de esto, vamos a proceder a hacer la apertura de la base de datos. ¿Ok? Para hacer la apertura de la base de datos, solamente tengo que ponerle connect.open. Ya con eso abro la base de datos. Entonces, lo interesante en todo esto es que si esto me genera un error, me va a tirar a esto de acá. Si me lo generara. Y me va a decir por qué el error. Ah, mira, aquí hay un error. ¿Ves? La T está en minúscula. Entonces, aquí termina mi función, ¿verdad? Termina mi método de conexión. Pero fíjense acá, ¿ves? Yo estoy devolviendo un null.
pero ya no voy a devolver un null, voy a devolver mi conexión. Y este es el truco para poderlo hacer en una clase. Entonces, solamente le estoy diciendo que me devuelva la conexión, nada más eso. Entonces, ¿cómo funciona ahora esto? Bueno, ya tengo creada mi conexión, ahora vamos a hacer la prueba de la conexión. Pero ya terminó la hora clase. Vamos a ponerle pausa hasta aquí. Vamos a ponerle pausa a la clase y vamos a continuar después pues ya tenemos aquí lo que llamamos pues la clase de conexión, ¿verdad? Vamos a hacer ahora una clase. Siempre es bueno cuando estamos trabajando de poder tener lo más depurado posible todo. Por ejemplo, no ocupo esto, sí lo ocupo, esto no lo ocupo. Tengo un for 1 aquí que no lo ocupo, lo voy a eliminar, ¿verdad? Que no esté molestando, entonces por 1. Y vamos ahora a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de conexión, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí dentro de inicio para poder tener un lugar donde hacerlo. Y voy a hacer un formulario que le voy a poner prueba. Este formulario prueba, yo lo voy a abrir desde mi MDI. ¿Ok? Entonces, yo tengo acá en este de acá, para poder abrir este formulario, me voy a ir acá y lo voy a abrir desde aquí. ¿Ya? Miren, ya tengo un ejemplo. Ya como tenía un MDI, yo tenía un ejemplo. Ahí está el ejemplo. Solo que en vez de crear un for 1, voy a abrir este que se llama prueba. Que es el que acabo yo de crear, este que se llama prueba. Y aquí lo voy a cambiar, miren. Poner aquí, fuera, prueba. Y voy a colocarle acá. Voy a quitarle todo esto que no me interesa que esté. Son cosas que trae por default, ¿verdad? Vamos a poner, esta es una ventana de prueba para conexión. Ok, que es la parte que está aquí. Vamos a ver si funciona. Pruebas. Ahí está. Ahora, ¿cómo puedo hacer cuando abra esto me aparezca aquí en medio? Y no me aparezca acá. Es sencillo. Lo que hago es que me voy al formulario prueba que tengo aquí sin hacer nada. Y en las propiedades me voy a ir donde dice Start Position. Y yo le voy a poner que siempre que se abra en el centro. ¿Ok? Entonces van a ver ustedes ahí. Cuando le doy pruebas, me va a aparecer en el centro. ¿Ven? En el centro de mi MDI. Muy bien. Vamos a hacer aquí solamente una prueba de conexión. Primero, fíjense bien, voy a hacerlo. Vamos a hacer dos botones, porque quiero que vean ustedes cómo funciona esto. Esta prueba es con método chorizo. Vamos a hacer uno con método chorizo y vamos a hacer una con clases, ¿ok? Con una clase. ¿Okay? Vamos a hacer las dos pruebas. Esto es solo una prueba de conexión. Entonces, en el método chorizo, básicamente, lo único que tengo que hacer es esto que está acá, ¿va? Esto, este es el método chorizo. Entonces, usted solamente tiene que abrir acá y ¡plif! Pegar esto acá. Automáticamente se le debe de agregar, miren, me tira error aquí en el SQL Connection. Entonces, lo que pasa es que no está agregada la librería de SQL. Entonces, yo le voy a agregar el using system.data.sql client. Ahí está. Miren qué bonito. Ya tenemos agregada nuestra librería. Por ende, ya tenemos aquí pegado todo. Y como este es el método chorizo, tengo que decirle de acá si ya se conectó o no se conectó. Entonces, si llega acá, me va a decir conectado. ¿Okay? Si llega aquí, ¿verdad? Recuerden, esto es método chorizo. Esta parte es método chorizo.
Metí esto dentro del botón. Vamos a probarlo a ver si funciona. Uy, metieron un error. A ver. Ah, perdón, le puse 2 puntos y es punto y coma. Pues sí. Vamos a ver. Método chorizo. Me va a tirar un error, miren. Y me tiró un error. Y aquí es donde la mula embota a Genaro. Vamos a ver cuál será el error que está tirando. Me está diciendo que la palabra catálogo initial. Dice que, mira, aquí me tiene el error, ¿ves? Me dice que la palabra clave no admitida, dice, ¿ves? Catálogo initial. A ver, ¿quién me quiere decir cómo reparar ese error? Está fácil. ¿Quién me quiere decir cómo reparar ese errorcito? ¿Por qué me tira ahí que la palabra clave no admitida no está admitida? Porque va al revés, profe. Correcto, ¿verdad? Básicamente el error ahí está bien fácil. Yo coloqué initial catalog y no es initial. Perdón, es initial catalog. Yo puse catalogot initial. En otras palabras, lo puse al revés. Entonces, hice eso para que usted viera cómo el C# le dice en el error dónde fue el planchón. Y el planchón pues fue aquí. Miren, dice la palabra clave no admitida, catálogo inicial. Esto no es así. Esto es al revés. Que sería inicial catálogo. ¿Ok? Y la I en mayúscula la voy a poner para llevar un control mejor. Ese es el error, ¿ves? Vamos a depurar, iniciar, pruebas, método chorizo. Y hay otro error, miren. ¿Qué les parece? Y ese error que me dice ahí, miren, me lo está tirando de lo mismo. La palabra clave no admitida, user ID. ¿Y ahí cuál será el error? Me lleva guión bajo. Este guión bajo no va ahí. Sino que va aquí nomás, ¿bien? Vamos a volver a hacerlo. ¿Se fijan cómo se va depurando un programa? ¿Verdad? De esta manera es que se hace. Método chorizo. Hoy sí me he conectado, ¿eh? Ya me conectó a la base de datos. ¿Okay? Conectado. Entonces, ese es el método chorizo. El que ustedes aman, quieren mucho, ¿va? Repito, el método chorizo usted le da todo en el botón. ¿Okay? Todo en el botón. Ahora, ¿cómo funciona el método con clase? En el método con clase yo tengo que tener presente algo. Voy a agarrar aquí. Primero, la clase de donde voy a conectarme. Entonces, la clase donde voy a conectarme se llama conexión base de datos. ¿Y en qué método? O sea que la clase a conectarme voy a poner. La clase a conectarme se llama conexiones bases de datos. Que es esta de acá, conexiones bases de datos. Entonces vamos a intentar crear una instancia de esa clase. ¿Ok? Voy a poner aquí conexión. Bueno. Copiar. Conexiones bases de datos. Y le voy a poner clase conexión. Esto va a ser igual a new clase conexión. ¿Okay? Y me tira un error. Me tira un error, ¿por qué? Porque tengo que agregar esta clase a mi formulario. Igual, me voy al poquito y busco using proyecto resumen programación 3 puntos conexiones. ¿Por qué puntos conexiones? Porque en conexiones se encuentra conexión. Miren, conexiones se encuentra conexión base de datos. Entonces, le hago aquí, ¡paz! Luego de tener la clase a conectarme, debo de saber funciones a utilizar de la clase. Las
funciones a utilizar de la clase, solamente lo tengo esta, ¿ves? Que es la que se llama conexiones, que es la que me tiene mi conexión. Entonces, fíjense bien, lo que hago yo nada más es decir clase conexión, punto, y ahí me aparece conexiones, ¿ves? Y ya de esa manera tengo acceso a todo esto. Entonces, en el método chorizo, yo escribo todo. Ahí está todo lo necesario, ¿eh? Y en el método de la clase yo escribo solamente estos dos límites de acá, porque ya lo difícil ya está creado en otro lado. Ahora, lo que sí hay que hacer, voy a hacer énfasis en esto, es que debo de crear aquí, y así, voy a crear una variable de conexión para poder pasarle el valor de la conexión. Entonces yo digo SQL connection, variable de conexión. Esto va a ser igual a new SQL connection. Y lo que voy a hacer es, miren qué bonito, ¿eh? Voy a copiar y voy a hacer una igualdad de esta manera. Problemas aquí con el copiar y pegar. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Así para que me entiendan. Yo en mi formulario prueba, este es el formulario prueba, ¿ok? Formulario prueba. Creé una variable de conexión y le puse variable conexión. En mi clase yo tengo creada una variable conexión, pero esa variable conexión se llama connex y está recibiendo, esta variable está recibiendo la conexión del data source que tengo acá arriba. Esta variable no lo está recibiendo directamente, pero si yo digo variable conexión es igual a la clase, esta clase que se llama conexiones me está devolviendo, esta clase que me está devolviendo aquí la conexión. Entonces, esto es lo que a ustedes los confunde. Voy a colocarlo, voy a hacer un ejemplo en Excel, que de hecho ya lo habíamos visto nosotros esto en Excel. Vamos a ver, creo que lo tengo por acá, creo que lo guardé. No lo guardé, qué lástima. Pero bueno, lo que estoy haciendo es lo siguiente, miren, yo tengo una clase y la clase se llama, necesito que le pongan mucha atención a esto que estoy explicando, ¿ok? Tengo una clase que se llama, y lo voy a pegar, que se llama conexiones BD. ¿Okay? Esa es mi clase. Bueno. Dentro de esta clase, yo tengo un método. Ese método se llama conexiones. Este método de acá, miren, se llama conexiones. ¿Okay? Este es un método. Y este método tiene un montón de instrucciones. Y dentro de las instrucciones, recuerda, va, instrucción 1, instrucción 2, instrucción, bueno. Dentro de las instrucciones hay una instrucción que dice return connex. ¿Por qué? Porque connex es una variable de conexión que acá me está agarrando la conexión que yo tengo acá y me la está zampando aquí en connex. Y esa misma connex, yo la abro la conexión. ¿Ven? Miren, está abierta. Entonces, dentro de connex existe una conexión abierta. Y como está abierta, lo que hago solamente es retornarla. ¿A quién se la voy a retornar? A quien la está solicitando. Entonces, lo que estoy haciendo es que fuera de esto hay un formulario que se llama prueba. Este formulario me está haciendo una solicitud. La solicitud que me está haciendo es la siguiente. Me está pidiendo que le devuelva lo que tiene este método que se llama conexiones. Entonces,
como el método conexiones que tengo acá me está devolviendo la variable de conexión, esta variable que está aquí en conexiones bases de datos está viajando por la memoria RAM hasta la variable de conexión que está en prueba. Entonces, a través de este enlace, ¿ves? Clase conexión, punto conexión. Entonces, toda la información que está recibiendo Connex la está adquiriendo variable conexión. Básicamente, eso es todo. Entonces, aquí lo que hago solamente es una validación y digo, bueno, si la variable conexión, fíjense bien, punto, variable conexión es igual, punto, creo que después ahí, igual a null. Si la variable conexión es igual a null, entonces messagebox.show imposible conectarse, miren. De lo contrario, que me diga .show conectado correctamente. Y ya, eso es todo. Entonces, si yo voy a ejecutarlo, conexión BD, me va a tirar un error, miren. Ah, miren, me tira los mismos errores del anterior porque no lo cambié en la clase. Miren el catálogo inicial, que es esta parte de acá. Initial, es al revés, ¿verdad? Initial catálogo. Es initial catalog. Y aquí también va el user ID. Pues, vamos a ver. Pruebas. Miren, conectado correctamente. Entonces, como verán, ambos métodos funcionan igual también. Entonces, si las pruebas me salen satisfactoriamente, yo puedo utilizar este método. Solo tengo que utilizar prácticamente esto. ¿eh? Esto de acá solamente es una verificación, que no es necesario hacerla, ¿verdad? No es necesario hacerla. Pero esto es lo único que necesito para estarme conectando hacia la base de datos. Entonces, imagínense, si yo hago 100 conexiones, en un formulario, yo solamente voy a utilizar esto. ¿eh? Estos dos cositos que están aquí, bueno, de hecho, solo una vez voy a utilizar esto y ya, para tener una conexión abierta a la base de datos. Bien. Pregunta, chicos, ¿cómo ven ahí el asunto? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Lo explicamos de nuevo? A ver, Soriano, Durán, ¿entendido o no entendido? A ver. Profe. Sí, profe. ¿Entendió? Sí. ¿Dubón? ¿Le entendió, Dubón? Sí, profe, más o menos. Ok. Se fijan que la mecánica ahora es diferente, ¿va? Estamos traspasando el método chorizo a convertirlo en una clase. Muy bien, vamos a continuar. Una vez creado, ya tengo la prueba, ya sé que funciona, ya sé que me conecto, entonces voy a crear mi mantenimiento, ¿verdad? Como voy a crear mi mantenimiento, por ahora no voy a hacer uso de esta, solamente voy a trabajar con mi mantenimiento. Entonces me voy para mantenimiento, agregar, Windows Form. Voy a colocarle aquí mantenimiento resumen. Ahí está mi mantenimiento resumen. Lo primero que voy a hacer es que mi formulario principal lo abra. Entonces me voy para pantalla principal, mantenimiento resumen. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice para abrirlo. O sea, esto mismito que se hace aquí con prueba, para no complicármela, voy a copiar este mismo script que está aquí arriba, que es el que usé para abrir prueba. Y lo voy a pegar
Bueno, ya en este formulario, vamos a revisarlo mejor, ¿no? Aquí, ¿verdad? ¿Qué le voy a cambiar? Bueno, que en vez de abrir prueba, voy a abrir el mantenimiento resumen que tengo yo acá. Que sería este de aquí. Pegar. Pegar. Y me pide el foquito que lo agregue, ¿ves? Entonces le pongo el using, proyecto resumen, miren, mantenimiento, porque dentro de mantenimiento está mantenimiento resumen. Y aquí en vez de ponerle ventana de prueba, voy a colocar mantenimiento resumen. Muy bien. Vamos a ver ahora, voy a guardar aquí, vamos a hacer también que aparezca en el centro. Esto pues aquí en Start Position del formulario. Voy a poner Center Screen. Muy bien, vamos a probar. Mantenimiento, mantenimiento resumen. Ahí está, ya está en el centro. Muy bien. Vamos a ir a crear una tabla para poder hacer el ejercicio. Entonces aquí dentro de resumen, tabla, new tabla. Vamos a tener aquí, vamos a hacer una tabla que le voy a poner, voy a enseñarle algo de un solo, a manejar registros. Registros in. Voy a poner una descripción. Varchar de 350. País le vamos a poner, vamos a hacer solamente con 3 campos para manejar varias cositas. País de unos 100 lo voy a poner. Y le voy a poner aquí, vamos a poner aquí otro continente mejor. Vamos a hacer algo de continente. Y aquí le voy a poner población. Pero en vez de población le voy a poner mejor estadios, vaya, pensando en el fútbol. Ya que Bardales está jugando FIFA ahí. Entonces, estadios, entonces, continentes, país y estadios, ¿ok? Son números enteros. Pero lo interesante de esto, chicos, es que voy a hacer de que este de acá sea llave primaria. Pero aparte de que va a ser llave primaria, le voy a aplicar algo aquí interesante. Tomen nota. Yo lo voy a marcar y me voy a buscar una opción que dice Identity Specification. Y en el Identity Specification hay una subpropiedad que se llama isIdentity. Y a esta sale con no, la voy a cambiar en 1. Y me va a poner Identify Increment en 1 y Identify Seed en 1. ¿Qué es esto? Bueno, estoy diciendo que me va a ir incrementando de 1 en 1. Incrementando de 1 en 1 a partir de 1. O sea, que no es necesario que yo coloque el código. Oscar, ¿se acuerda cuando revisamos el proyecto suyo? O no fue el suyo, fue el de Katy, creo. De que usted metía el código y le preguntaron de que qué pasaba con la redundancia, que se metía un código igual y todo eso. Bueno, con este método, que le voy a mostrar, esto es un método sencillo, ¿va? Jamás de los jamases se van a duplicar los códigos. ¿Por qué? Porque los códigos no los va a generar usted en el programa. Los códigos los va a generar en el SQL. Ahorita lo van a ver. Voy a poner a este. Pongámosle estadios. Estadios le voy a poner. ¿Okay? Entonces, miren lo que hace esto. Para empezar, yo no puedo escribir nada ahí. Miren, no me deja escribir nada. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí, Europa, y pongo Alemania, y pongo que tiene 15 estadios, miren, automáticamente me tira el 1. Pongo América, pongo Brasil, pongo 23 estadios, miren, me pone el 2 automáticamente. Y ahí sucesivamente va. Me va a ir colocando, me va a ir colocando las numeraciones, ya van a ver. Miren. A ejecutarlo, miren. Y esto pues no lo puedo borrar, ni modificar, ni nada, sino que el programa lo va haciendo solito, ¿verdad? Esto pues sirve bastante para llevar un control de código.
Y lo vamos a comenzar desde cero para que vean ustedes cómo funciona desde la aplicación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos nosotros a trabajar, ¿verdad? Básicamente con esto. Entonces voy a agregar Europa, escucha, Europa, Alemania, 15, Europa, España, 22, 23 lo vamos a poner. Europa, Italia, ponerle 15. Y ahí te decía, voy a poner 3 para no ir avanzando, para no ir metiéndole mucho rollo ahí. Muy bien, ya sabemos entonces que vamos a trabajar con una tabla que se llama estadios y que tiene estos 3 campos. Van a ver ustedes que el campo registro no lo vamos a utilizar porque él solito se va a ir creando. Muy bien. Vamos a crear primero nuestro diseño de mantenimiento. Un mantenimiento sencillo, fácil y rapidito. ¿Ya? Dije que no le iba a poner muchas cosas, así de que vamos a ir al grano. ¿Ya? Los mantenimientos usualmente debemos de colocar solamente lo que ocupamos. En este caso, pues, continente. Y ocupamos el país. Ya vieron ustedes, no estoy agregando registro. ¿Por qué? Porque el registro ya no es necesario, ya que el registro se está autogenerando por sí solo. Y ya no es necesario que me esté quebrando la cabeza guardándolo. Entonces, eso me va a traer un poco de ahorro. ¿Ok? Entonces, continente, país y me dice cantidad de estadios. ¿Verdad? Lo interesante en todo esto es que vamos a colocar algunas cosas aquí. Vamos a colocarle un poquito de estilo. Vamos a aplicarle un poquito de CS. ¿Ve? Mato lineal para acá. Entonces voy a seleccionar un combo box para que podamos jalar desde el combo box vamos a jalar los continentes. Tenemos también aquí los text box. Los text box, el text box vamos a escribir el país. También podría ser un combo box, pero ya muchas cosas. Y por último, pues vamos a colocar el número de estadio, ¿verdad? Podemos utilizar, bueno, vamos a utilizar el texto. Podemos utilizar, quiero enseñarles otro, pero lo vamos a dejar mejor para después. Porque hay muchas cosas. Después van a ir, que el profesor agregó más cosas. Entonces aquí el Data Grid View. Miren, tenemos chuc, chuc, chac, chac. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito para acá. Y este para acá. Y voy a agregar en los continentes. Los continentes que son Europa, América, Oceanía y África. Ahí falta Asia, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ya. Ahora vamos a agregar aquí los botones. Como solo quiero enseñarles el mantenimiento. Anteriormente les enseñé esto con restricciones, con cosas bien interesantes ahí, ¿verdad? Pero me quedaron en la luna un montón. Entonces, hoy solamente vamos a ver guardar, actualizar, ¿verdad? Eliminar y salir, ¿verdad? Solamente eso, ¿verdad? Guardar, para ir un poquito al grano. Guardar, actualizar, eliminar y salir. Entonces vamos a poner este en un color, lo voy a poner en color azul y este salir lo voy a poner en color rojo. ¿Verdad? Muy bien. Y aquí pues va a llevar, miren qué interesante lo que voy a poner aquí, el registro. El registro. Tenemos aquí también el continente.
Tenemos aquí el país. Y tenemos también estadios. Ok, ahí está. Miren qué bonito. Voy a hacer más pequeño el de registro. Lo marco y el width lo voy a poner a la mitad. 50. Queda más chiquito. Y el continente, el país lo voy a poner un poquito más grande. Entonces lo marco y le voy a poner los 50 que le quita el otro para que quede cabalito. Y aquí lo marco y le voy a quitar esta parte de acá. Para ello, pues me voy para acácito. Le dice row header disable. Esta acción de acá me va a ayudar a quitarle estas líneas innecesarias. Miren, quita la línea. Entonces le puedo dar 20, 25 más a país, ¿verdad? Entonces voy clic para país y le voy a poner 175. Bueno, todavía le voy a poner un poquito más. Muy bien. Ahora tenemos que ponerle el nombre a cada uno de ellos. Este se va a llamar CBO Continente. ¿Ah? Este se va a llamar TXT País. Este se va a llamar TXT Estadios. Y este se va a llamar DG, a ponerle país de vaya. El botón guardar, botón actualizar, botón eliminar y el botón salir. Ya tengo. El botón salir pues va a ser this.close. ¿Verdad? El botón salir. Entonces ya más o menos tenemos nuestro formulario diseñado, listo para poder trabajarlo, ¿verdad? La idea va a ser que vamos a seleccionar un continente, le vamos a dar aquí un país, le vamos a colocar aquí un valor, ¿verdad? Y cuando le demos guardar, se va a guardar en la tabla. Aquí va a salir la tabla ya con la información que yo tenga contenida aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a poder hacer eso. A esa parte de la programación tan divertida que me encanta. Muy bien. ¿Dónde debo de colocar eso? Bueno, cuando el formulario arranca, hay un evento que se llama load, con el cargado del formulario, el evento cargar. ¿Cómo accedo al evento load? Bueno, le voy a dar doble clic aquí en está el título, ¿ya? Doble clic, y este me va a habilitar la opción de load. Entonces, para no confundirme que estoy aquí, lo que voy a hacer es que voy a darle clic, enter acá, perdón, salirme de la llave, y voy a crear aquí mismo una función, un método, y le voy a poner cargar, le voy a poner cargar datos de tabla. ¿Okay? Datos de tabla. Y entonces cuando yo cargue mi formulario, aquí, cargue el formulario, yo voy a pedirle que cargue el método que va a estar aquí. Entonces de aquí va a saltar para acá. Repito, cuando el mantenimiento se cargue, entonces va a saltar al método cargar datos de tabla. Y yo voy a programar eso aquí. ¿Okay? Profe, ¿y eso se puede hacer con clases? Lo del cargado. Sí. Correcto, sí se puede decir lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita hacer eso con clases, voy. ¿Verdad? Ah, bueno, aunque fíjese que interesante lo que usted dice. Solo que sale mejor hacerlo dentro de aquí, dentro del mantenimiento de resúmenes. Yo estoy saltando a un método que se llama cargar tabla, ¿va? Este método cargar tabla, después lo voy a utilizar, ya le voy a enseñar. Este mismo método lo voy a utilizar después de guardar. Este mismo método lo voy a utilizar después de actualizar. Este mismo método lo voy a utilizar después de eliminar. Entonces me conviene crear el método aparte, ¿verdad? Para cargarlo. Entonces, yo lo que voy a hacer con este método acá, voy a cargar la tabla, ¿ok? A través de una clase, claro. Y luego, pues solamente estoy llamando el método
y el método me llama a la clase. Entonces lo que sucede es lo siguiente, el método, yo llamo al método y el método me llama a la clase y la clase me llena la tabla. ¿Okay? Básicamente eso es lo que vamos a construir. ¿Okay? Muy bien. ¿Más preguntas? Chicos, si no le entienden a algo, tienen una duda, por favor deténganme. Yo voy hacia adelante. Yo estoy buscando la manera de que ustedes pues le entiendan. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es ir aquí donde voy a cargar, ¿ok? Cargar datos de la tabla. Pero lo voy a hacer a través de una clase. Entonces me voy a ir a la clase conexiones de bases de datos. En conexiones de base de datos yo tengo básicamente la conexión, nada más. Pero voy a hacer ahora otro método. Le voy a poner public y lo voy a convertir ese método en un data table. Lo vamos a hacer data table. Public data table. Me va a pedir ahí una cosa. Después lo voy a poner. Y le voy a poner cargar tabla. Cargar tabla. Entonces, esto me va a retornar, me está pidiendo un return, ¿verdad? Pero primero vamos al foquito para que me agregue el using.data para poder utilizar el data table. Y este pues me pide un return, por ahora le voy a poner return null, después lo cambiamos. Y es parecido a lo que hice arriba, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, lo primero. Para que esto funcione, yo necesito conocer algunas cosas. Primero, necesito recibir una sentencia SQL y necesito recibir nombre de la tabla a consultar. Son las dos cosas que yo necesito recibir. La sentencia SQL y el nombre de la tabla a consultar. Entonces, si yo me voy para el SQL, ¿verdad que esta es mi sentencia? Miren, esta es mi sentencia. ¿eh? Entonces, yo voy a mandar esta sentencia desde mi formulario hacia la clase. ¿Y qué tabla o cuál es el nombre de la tabla a consultar? El nombre de la tabla a consultar se llama stat. ¿Okay? Entonces, es lo primero que debo de aprender a identificar. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Vamos ahora a la parte, voy a crear aquí un comando. Ese comando le voy a poner comando, así como lo tengo en el método chorizo. ¿eh? Y voy a hacerle una nueva instancia de SQL command y le voy a pasar, fíjense bien, le voy a pasar la sentencia SQL que viene viajando, que va a venir viajando desde el mantenimiento. Desde acá, desde cargar tabla, voy a mandar una sentencia SQL a cargarse aquí. Y lo interesante ahora es, fíjense bien qué bonito, la conexión. Pero como yo tengo aquí una conexión, que es esta de acá, entonces yo aquí voy a colocar esto, miren, conexiones. Y de un solo. ¿Por qué de un solo? Porque como aquí, en este espacio que tengo marcado, debo de colocar una conexión. Entonces, si yo llamo conexiones me retorna una conexión. Entonces, esa conexión se agrega aquí. Es como que usted pusiera aquí conexión solo. Vaya, así. Es como que usted colocara conexión solo. Pero como conexión es una variable privada que está dentro de acá, entonces me conviene nada más colocar conexiones. ¿Okay? ¿Comprendieron eso que hice? Por favor, ¿comprendieron eso que hice? Bueno, voy a asumir que sí comprendieron. Entonces, estoy mandando en el comando, según el método chorizo, que yo creo que lo tienen a mano. Estoy mandando la sentencia, que la voy a mandar desde allá. Y ahora, fíjense bien. Vamos a crear el SQL Data Adapter. El SQL Data Adapter, que en el método chorizo le llamamos data, igual a new SQL Data Adapter. Y aquí voy a meter mi comando, que es el que acabo de crear acá arriba. ¿Ok? Ahí
Luego de esto voy a crear el dataset. El dataset como DT igual a dataset. Lo creo. Y luego de esto, pues, viene lo bueno, ¿verdad? Vamos a rellenar con el adapter.fill mi DT, que es el dataset de arriba. ¿Con qué lo voy a rellenar? Bueno, lo voy a rellenar con el nombre de la tabla. O sea, aquí voy a colocar el nombre de la tabla. ¿Bien? Entonces, para que esto funcione, debo de mandarle a cargar tabla la sentencia SQL y debo mandarle el nombre de la tabla. Muy bien. Ahora voy a crear un data table. Data table. Ahí está. Y le voy a poner tabla. Esto va a ser igual a new data table. Y lo que voy a hacer es copiar el dt.table y voy a colocar aquí que voy a ocupar la tabla 0. ¿Okay? Esto, si ustedes revisan lo de la clase anterior, esto es parte del este pedacito es parte del método del chorizo. Solo que lo estoy haciendo de una manera más centralizada, ¿no? Entonces, bajo ese esquema ya tenemos cargada la tabla. Hasta aquí, oigan bien, hasta aquí ya tenemos cargada la tabla desde la clase, ¿va? Entonces, en vez de devolver null, le voy a decir que devuelva la tabla. Ya la tabla cargada con todo lo que ustedes van a ver aquí. Todo esto que ustedes ven aquí, lo obtuvimos a través de este comando. Pasamos todo a un adapter. El adapter se lo pasó al dataset. Y el dataset lo convirtió en una tabla. Y esa tabla la estoy retornando. Ahora miren qué bonito lo que vamos a hacer. Me voy para mantenimiento. Y aquí en cargar tabla, lo primero que voy a hacer es crear la instancia de conexiones de base de datos. Conexión. Bueno, como no está en la librería, entonces la voy a agregar. Cambio el nombre. Voy a copiar. Voy a decir conexiones base de datos. Le voy a poner aquí mi clase conexión igual a new conexiones base de datos. Le doy el foquito y le digo que me agregue las conexiones, que es esta carpeta de aquí. Y ya me la tiene agregada. ¿Qué debo de hacer ahora? Bueno, bien sencillo. Voy a crear aquí. Lo único que debo de crear es un data table. Y ese data table me va a recibir los datos extraídos desde allá. Lo único que tengo que hacer es decir, tabla es igual a mi clase conexión, punto. Y miren lo que voy a hacer ahora, cargar tabla. Plus. ¿Y qué le voy y para que funcione? Porque me está tirando error. Me está pidiendo que le mande una sentencia SQL y que le mande el nombre de la tabla a consultar. Ah, la sentencia SQL aquí está, es esta de acá. Esta de acá es mi sentencia SQL. La voy a copiar y la voy a llevar aquí, entre comillas. Está. Esta es mi sentencia. Luego me pide, después de la sentencia SQL, me pide el nombre de la tabla. ¿Cuál es el nombre de la tabla? El nombre de la tabla es status. Y con esto que acabo de hacer acá, automáticamente, yo le estoy pasando la información de aquí, la estoy pasando automáticamente hacia tabla, de un solo. ¿Qué resta ahora? Bueno, la parte que resta ahora es una parte de que también podemos hacer una clase de esto, pero no estamos trabajando con ese tipo de clases. Vamos a hacer un contador igual a 0. Esto es parte para poder mostrarlo. Y filas es igual a tabla.rows.com. ¿Okay? Perdón, aquí es
con -1, no más. No debe colocar esto. Hacer el ciclo. Este ciclo es el que va aumentando el contador. Igual a contador más 1. Y aquí este ciclo se va a hacer mientras contador sea menor o sea igual a filas. ¿Okay? También lo podemos hacer al revés. Podemos decir mientras las filas sean mayores o iguales que el contador. ¿Okay? Recuerden, esto de acá es obligatorio que lo pongamos, pues, porque es para llenar la tabla. Recuerden de que ya aquí, perdón, para llenar el data grid, aquí llené la tabla, pero ahora voy a llenar el data grid. El data grid es este de acá, el producto final. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero deje tablita, no, ¿cómo le puse? No me acuerdo, deje países. Punto rows, contador. Ahí está. Punto cells. En la celda voy a colocar la celda 0, que es la primera posición. En el value, a esto le voy a dar lo que yo tengo en la tabla. Exactamente dónde. En la fila contador, en la columna, en la fila contador, en la fila 0. Punto string. Y esto, pues, ¿qué es lo que debo de hacer? Simple y sencillamente, copiar y pegar. Que me guarde la 0, la 1 y la 2, porque solo son 4, son 4. Son 0, 1, 2 y 3. Hasta 1. Es según la consulta, lo que me está devolviendo la consulta. Miren. 3. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque esto me está devolviendo 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Y ese 0, 1, 2, 3 se va a guardar en 0, 1, 2, 3. Entonces, básicamente, eso es, ¿verdad? Vamos a ver si funciona y no funciona el método choricito que hice ahorita. Mantenimiento. Esto me suena error. Miren, ya me tiró el primer error. Ah, ok. El error aquí se da porque se me olvidó agregar algo. Pero es algo de que no tiene que ver con SQL, sino que yo cada vez que comienzo debo de, cuando estoy trabajando con las filas, yo debo de agregar aquí .rows.add, agregar una fila. Si no hago el agregado de la fila, entonces se me va a truncar el programa. ¿Por qué? Porque nunca va a avanzar de 0, 1, 2, 3 y siempre va a quererse meter en el mismo y al final va a generar error. Vamos a ver si era eso. Miren, ahí está. Ya cargó automáticamente. ¿Verdad? Usted me va a decir, pero es lo mismo, profe. No, no es lo mismo. Porque después usted, ¿qué es lo que va a hacer? Esta conexión, tal y cual está, usted la puede copiar. Esto de acá, ¿ves? Solamente esto de acá. Esto, ¿ves? Y esto lo tendrá, esto. Y automáticamente lo único que va a hacer es cambiar la sentencia SQL y la tabla que va a consultar. Y automáticamente usted tiene una clase. Y no está haciendo el método chorizo, que si tiene 100 conexiones, 100 cosas que cargar, va a ser 100 conexiones, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Esta es la más difícil de todas, la verdad. Fuera de esto no hay cosas más difíciles. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo azul? Bueno. Muy bien. A ver, aquí dice... Muy bien. Vamos ahora a hacer el botón guardar. Solo voy a hacer el botón guardar porque el botón actualizar y eliminar es lo mismo. Es lo mismito.
Entonces, primero, recapitulando, ya tengo mi conexión y ya tengo mi cargar tabla. Ahora voy a hacer una que se va a llamar public y le voy a colocar aquí public void, porque solamente lo voy a mandar a ejecutar, ¿ok? Guardar data. Guardar data. Y lo único que necesito hacer es que este guardar data me reciba la sentencia SQL. ¿Qué es lo que debo de hacer ahora? Bueno, voy a hacer casi lo mismo que hice aquí en cargar tabla. Miren, voy a crear el comando, que es el que tengo yo acá. Este mismo comando lo puedo poner acá. Miren, ya voy viendo que si ya estoy copiando, quiere decir que yo puedo hacer un método con esto. Aquí es como un semichorizo. Una vez que tengo esto listo, lo único que voy a hacerle a esto es... perdón. Voy a ponerle try. No le he puesto try. Cuando trabajamos con este tipo de cosas, deben ponerle try. Pueden darse errores. Catch. X. Ese coach.show para que me muestre el error. Ahí está. Muy bien. Pues sí, aquí voy a meter este comando de un solo. Noten que no lo hice arriba, ¿va? Aquí arriba olvidé ponérselo, pero siempre hay que colocarlo. Muy bien. Luego de esto, lo único que yo debo de hacer es decirle al comando que me haga un punto execute non-query. ¿Qué es lo que me hace el execute non-query? Bueno, lo que me hace el execute non-query es que me ejecuta una sentencia. Una sentencia que no es una consulta. Esto es una consulta de datos. ¿Ok? Fíjense bien. Para que noten la diferencia. Vamos a hacer un enter acá. Esto es una sentencia. ¿Ves? Esto que ustedes ven acá, esto es un insert. Esto es un update. Y esto es un delete. Entonces, cuando yo le digo en la programación algo que es un non-query, tiene un error aquí, ¿qué pasó? Cambie a X. Bueno, vamos a revisar a ver qué pasa con esto. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a hacer la enmienda así nomás. Sin la sentencia, porque la sentencia está en el comando. Entonces, lo que llamamos non-query son estos, ¿va? El insert, el update y el delete. Quiere decir que yo puedo mandarle a esta sentencia un insert, un delete, o lo que yo quiera. Entonces, para hacerlo un poquito más ordenado, usualmente lo que se hace es lo siguiente. Copiamos la misma sentencia. En vez de guardar data, le voy a poner actualizar data. En vez de eliminar data, le voy a poner, en vez de guardar data aquí, le voy a poner eliminar data. ¿Ya? Y con esto, pues ya tenemos listas nuestras funciones. Para guardar, para actualizar y para eliminar. Y todas hacen lo mismo. Reciben una sentencia y ejecutan la sentencia. Y ya. Eso es todo lo que hace. Entonces, bajo este punto, lo único que vamos a hacer acá, solo voy a hacer el botón guardar, porque yo entiendo de que ya está recito. Entonces vamos a poner el botón guardar. Y miren, ya tengo que cargar datos de tabla ahí de un solo. Lo único que necesito hacer aquí es una sentencia SQL, que la debo de mandar para allá.
La sentencia SQL que debo de guardar para allá es esta. Este insert que está aquí. Pero en este insert yo no voy a mandar, no, ahí está, solo eso que está ahí voy a mandar, cabalito, aquí me aparece todito. Entonces, aquí, en vez de bar, sin perdernos aquí, ¿verdad? Este es un bar chart, entonces yo lo voy a colocar así. Eso también es un bar chart. Y este es un in, entonces lo voy a colocar así. Son los datos que van a recibir. Entonces, usted puede hacer esto de una manera más ordenadita. Ya depende de ustedes, ¿verdad? Sin perder nada, ¿verdad? Valor. Primer valor. Segundo valor. Tercer valor. Solo ocupo eso, ¿eh? Entonces, esto, pues, lo vamos a colocar acá. Es lo que voy a enviar para allá, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo bueno. Es la otra parte que les confunde. Lo primero que yo guardo es el continente. El continente yo lo tengo guardado acá, en CBO Continentes. ¿Okay? CBO Continentes. Vamos a ver. ¿Qué sería acá? Yes. Este iría ahí, ¿verdad? Y siempre podemos colocarlo get. Fíjense, le vamos a dar vida al get a este, ¿va? Poniéndole un más acá, un más al principio, y antes de este más le ponemos una comilla, y después del más le ponemos otra comilla. Y aquí le va a poner punto get, punto selected item, que es el ítem que está seleccionado. O sea, el ítem que usted seleccione, ya sea Europa, América, es el que va a guardar ahí. Luego aquí iría el país. Aquí en este sector de acá iría el país. El país es este de acá, ¿ves? Copiar, donde está el nombre. Vamos a dar vida. Ponemos un más aquí, un más al principio de cada uno. Ponemos una comilla y después del más ponemos otra comilla. Ahí. Este va a ser punto. Bien. Solo nos falta ese cero. Ese cero es la cantidad de estadios que tiene, que van a estar aplicados acá. Yo iría aquí, en TXT estadios, y voy a borrar ese cero. Igual, coloco un más, otro más aquí, antes del más unas comillas, y después del más comillas. Y esto es punto text. ¿Okay? Ya tengo mi sentencia insert. Ahora lo único que debo de hacer es lo mismo que hice aquí. Crear mi clase conexiones, ¿verdad? Igual, esto lo puedo hacer de un solo. Control B. Y lo que voy a hacer ahora es, miren qué facilito. Mi clase conexión, punto, guardar data. Aquí lo tengo, guardar data. Y lo único que me pide guardar data es una sentencia. Que es esta sentencia de acá. Pongo aquí. Y automáticamente esta sentencia va a viajar ¿a dónde? Va a viajar hacia guardar data, hasta aquí. Se va a meter en el command y se va a guardar. Luego que se guarde, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar la tabla de nuevo. Vamos a ver si funciona. Poner Europa, país Honduras. ¿Ves? Honduras. Bulgaria, vamos a poner. Bulgaria. Cantidad de estadios 10. Guardar. Miren, automáticamente se agrega. ¿Verdad? Claro, ahora hay que aplicarle a esto un botón limpiar o que se limpie automáticamente. Que no me esté repitiendo tanto esto. ¿Ah? Bueno, pero eso solamente sería la tabla aquí, ¿verdad? Depuración de la tabla más que todo. ¿Verdad? Muy bien.
Entonces, básicamente, lo que hemos hecho en este parcial es esto, chavos. Trabajar con una clase. Las clases, pues, lo que yo creé ahorita es bien sencilla. Solo tiene 4 métodos, que son estos métodos que están aquí. El método conexiones, el método cargar tabla, guardar data, actualizar y eliminar, que es prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Muy bien. Preguntas, chicos. Preguntas. ¿Cómo lo miran?